Bueno, hola a todos. Gracias por venir a esta sesión del Foro de la Cultura. Me voy a presentar muy brevemente. Soy Carmen Pérez Lanzac, trabajo en el suplemento Ideas, que es el suplemento de pensamiento de El País. Y ahora voy a presentar a los dos ponentes de este diálogo que vamos a mantener. Voy a empezar por Catherine Mannix, que es experta en cuidados paliativos, que debe ser el trabajo más duro y más difícil del mundo. Y Catherine es una persona llena de dulzura y esa dulzura ha acompañado a mucha gente en los últimos minutos de su vida y en el viaje más terrible y más complejo que todos haremos en algún momento. Ella ha publicado 2 libros, Cuando el final se acerca, que publicó en 2018 con la editorial Siruela, y también con Siruela ha publicado en español Las palabras que importan. En ambos libros, Catherine usa un modelo en el que cuenta muchas historias que ella ha vivido, y el lector va sacando conclusiones de la mano del libro de Catherine. Voy a hacer un pequeño apunte. La entrevisté en 2018 y a lo largo de la conversación le pregunté, después de haber leído el primer libro, el de Cuando el final se acerca, le pregunté a Catherine, ¿tú después de haber vivido tantas muertes? Esta pregunta es un poco compleja hacerla, pero te la voy a hacer igualmente. ¿Cómo querrías tú morir viendo tantas experiencias terribles? Y Catherine me dijo, yo querría tener tiempo, lo que querría es poder despedirme de la manera adecuada de mis seres queridos. Esa no suele ser la idea compartida. La idea compartida suele ser, querría dormirme y morirme y no enterarme de nada. Pero Catherine abrió, por lo menos en mi cabeza, un espacio a otro tipo de muerte que quizás, bueno, yo sigo dándole vueltas, es complejo esto, pero me interesó mucho la respuesta de Catherine. Y ahora voy a pasar a presentar a Michel Vieviorca. Michel es sociólogo, aunque estudió matemáticas antes y luego ya se especializó en sociología. Es discípulo de Alain Touraine, que murió el año pasado, un pensador muy importante, al igual que Michel. Es director de l'École d'Hautes Études de Sciences Sociales, o sea, es de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Vieviorca perdió a sus abuelos paternos en el Holocausto. Él todavía no había nacido, pero él, digamos que para él el Holocausto no es una idea lejana, sino algo muy presente en su familia. Es un experto en violencia, en racismo, en odio, en antisemitismo. Y su último libro publicado en español es El antisemitismo explicado a los jóvenes. Y su último libro publicado en Francia es La dernière histoire juive, Âge d'or et de cliff du l'humour juif, que significa la última historia judía, la edad de oro y el declive del humor judío. También hago un apunte. El fin de semana pasado entrevistamos a Michel en Ideas, lo entrevistó mi compañero Marc Bassets desde París, y en un momento de la conversación hablaron mucho sobre antisemitismo, y en un momento de la conversación Michel le confesó a mi compañero que se encuentra déchiré, que es desgarrado ante el conflicto actual en Oriente Próximo, que no es para nada partidario de Netanyahu, ni por supuesto tampoco de Hamás, y que se encuentra desgarrado. Y voy a ir ya a dar lugar a las preguntas, pero antes quiero situar el humor en la vida tanto de Vieviorca como de Mannix. Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué papel ha tenido el humor en vuestras vidas? Puede empezar el que quiera de los dos. O sea, ¿qué papel ha tenido en vuestras vidas? Por ejemplo, podemos empezar hablando de en vuestra casa, en vuestra infancia. ¿Qué papel tenía el humor ahí? Great question to start with. Pues buena pregunta para empezar. En primer lugar, me gustaría decir que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. También a vosotros por acudir a escucharnos, a dos personas que seguramente
tienen trabajos que no parecen muy humorísticos, ¿eh? En nuestro mundo vamos a tener que cambiar un poco nuestra mentalidad al respecto, ¿eh? Al respecto. Pero yo, a mi familia, éramos 5 hermanos y había mucho caos, mucho desorden. Y recuerdo que el humor siempre era lo que acababa cualquier desacuerdo. Siempre acabábamos haciendo las paces gracias al humor. Nuestros padres nos ayudaban a llegar a ese final, ¿no? Y también como cuidadora, experta en cuidados paliativos, vuelvo una y otra vez a experiencias muy tristes y me parece que es muy importante que haya también un espacio porque claro, a veces con nuestro trabajo, con el equipo también, hay momentos muy oscuros, entonces tenemos que ser capaces de recargar baterías a través también de con nuestros colegas, ¿no? Y eso lo hace el humor. Buenos días, en primer lugar. Y los órdenes del Instituto Francés es que yo hablo en francés. Y lo hace con mucho placer. Pour moi, l'humour, c'est d'abord dans ma famille. Il y avait beaucoup d'humour, et en particulier du côté de mon père, qui aimait beaucoup raconter ce qu'on appelle les histoires juives. Les histoires juives, c'est-à-dire à l'époque, dans les années 60, des histoires qui se passaient souvent dans la Pologne d'avant-guerre. Et donc c'était pour lui une façon de faire un lien entre... Y era para él una manera de hacer una unión entre el pasado y el presente. Y el humor, también en el colegio, en el instituto, con algunos amigos, teníamos un grupo secreto de admiradores de alguien que se llamaba Pierre Dac, que todos los franceses conocen. Es un humorista, es alguien muy divertido, muy gracioso, lo hemos visto en algunas películas, pero era alguien muy divertido y que escribía libros llenos de humor, tenía un sentido del humor muy derisorio y con mucho absurdo. Y me llegó una aventura cuando tenía 18 o 19 años, participé en una oposición y había una prueba oral y saco el tema, háblenos de un autor francés contemporáneo. Y era una auténtica catástrofe porque yo no era muy bueno en literatura. Y entonces me acordé de Pierre Dac. Había leído todos sus libros y le dije al profesor, os voy a hablar de Pierre Dac. Y tuve una nota bastante decente, gracias al humor que me acercaba de mis amigos. Entonces ha formado parte de mi infancia, de mi adolescencia, y estoy convencido de que eso forma parte de la auténtica vida. ¿Cuál dirías que es el mecanismo del humor? ¿Qué es lo que nos arranca al final la sonrisa, la risa? Porque bueno, hay muchos matices, pero ¿cuál crees que es el mecanismo? ¿Cómo funciona? Is it that something happened? Pues algo sucede y luego lo siguiente y luego lo siguiente y luego a continuación deja de suceder lo que esperamos. Hay un giro ahí, es lo inesperado. Es esa incertidumbre, yo creo, lo que nos coge por sorpresa, y esa sorpresa es parte también de ese impulso a la risa. ¿Cómo lo ves tú, Michel? Alors, je crois qu'il y a différentes réponses à cette question. Creo que hay diferentes respuestas a esta pregunta. El humor puede hacernos reír de manera consciente o inconsciente. Uno de los libros más famosos de Sigmund Freud es un libro sobre la relación entre el humor con el inconsciente. Entonces ahí el humor nos hace reír, pero no sabemos por qué. Y eso puede llevarnos a cosas muy conscientes, muy claras. Pero sobre todo hay dos grandes mecanismos diferentes que hay que diferenciar. El humor puede ser estar lleno de buenas intenciones o de malas intenciones. Voy a dar un ejemplo. Cuando hablaba con Catherine antes en Francia,
contamos mucho historias sobre los belgas. Una historia belga donde hay un imbécil que es belga, más o menos como aquí en Le Pen, España. Entonces contamos chistes sobre también los córcegos. En esas historias el córcego es alguien vago. Contamos historias sobre los judíos. Los judíos es avaro, le gusta el dinero, se cree más listo que todo el mundo. En fin, contamos historias, chistes con malas intenciones sobre los otros. Pero también hay chistes y humor bueno, que cree unión, que dice, mira, te voy a hablar de algo que es muy divertido, particular, y esto nos va a acercar. Esto va a hacer que no nos entendamos, teniendo en cuenta que somos diferentes, que vivimos en una sociedad, pero con nuestras diferencias. Entonces hay que diferenciar estos dos mecanismos. Y creo que a lo mejor Catherine nos puede hablar mejor es del lado bueno y nada del humor malo. El gran poeta Baudelaire en Francia escribía textos donde explicaba que el buen humor no puede ser malo, y no estoy nada de acuerdo con él. En las relaciones humanas. Creo que ese es un tema que podéis los dos elaborar, cada uno de vuestro punto de vista. ¿Qué papel juega el humor en las relaciones humanas? Las bromas. Nos acerca, nos aleja, nos hiere, nos... Bueno, las dos respuestas serían correctas. Las bromas con mucha frecuencia son crueles. Las bromas no son agradables, y aquí el humor la broma es un humor que va en contra de una persona que no la va a disfrutar. Van a reírse los demás. Persona que se ha sentido ridiculizada, a la que se está ridiculizando, mientras que cuando aprendemos a reír con los demás, entonces sí, cuando compartimos un gusto por algo, es distinto. Buena parte de los monólogos de la stand-up comedy es comedia de observación. Lo siento mucho, de un humorista, pero voy a contar la historia de todas formas, que está describiendo la diferencia entre los cerebros de los hombres y el de las mujeres. Y bueno, pues dice que los cerebros de los hombres son como cajas que no se tocan. Una caja no toca a otra caja. Y una de esas cajas resulta que no hace nada. Entonces, dice, vale, entonces el cerebro de la mujer, ahí no hay cajas. Todo está conectado, todo vibra. Y parte de ese humor consiste en la manera, cuando él hace este monólogo, buena parte del humor tiene que ver con la manera en que mueve el cuerpo, ¿no? Cómo se mueve cuando en el humor de la mujer no hay compartimentos, no hay cajas y todo se mueve al mismo tiempo. Y entonces la mujer le dice al hombre, pero entonces ¿tú qué estás haciendo? Yo no hago nada. No hay circuitos en su cerebro que le permitan reconocer que no está haciendo nada. Entonces, bueno, ¿en qué piensas?, le dice la mujer entonces. ¿Por qué tengo que pensar en algo?, le dice a la mujer. Y entonces reconocemos el humor que consiste aquí en que reconocemos que esto es así y empezamos a compartir un poco la experiencia del otro y nos acercamos, aunque estemos describiendo y abundando en las diferencias, pero lo hacemos con cariño y con una cierta intimidad, ¿no? Y con una cierta cercanía, y eso nos ayuda a sentirnos más seguros. Si somos capaces de compartir este sentido del humor, pues, por ejemplo, algunos chistes que se hacen sobre hombres y mujeres, estamos probando el terreno constantemente y eso nos permite avanzar hacia el otro. Como ha dicho Michelle, hay otro humor, y un humor que acerca, y a mí ese es el que me interesa, y el papel que desarrolla el humor a la hora de ayudar a la gente a encontrar el camino hacia el otro. Yo ahora quería, Michelle, preguntarte sobre el humor judío.
¿Prefieres quitarte los...? Alors, l'humour juif, il présente des caractéristiques. Entonces el humor judío presenta características muy importantes. Je vais prendre l'humour juif. Voy a tomar el humor judío en su parte, la mejor parte, lo bueno. El deseo de crear una relación con a los que estamos contando la historia. Dans l'autodérision. El humor judío está en la autoderición. No me burlo de los córsegos, ni de los belgas, ni de los... Me burlo de mí mismo en las historias judías. Y me burlo de manera buena, agradable. Esa es la primera característica, sin ninguna maldad. La segunda característica de este humor va hasta el absurdo. De façon tellement absurde, Lo lleva hasta el absurdo. ça permet. Esto permite de desconstruir los prejuicios. Os voy a dar un ejemplo de este humor. Hay un cómic francés que se llama Popek, que a lo mejor habéis visto una película de él, Las aventuras de Rabbi Jacob con Luis de Funès. Es una película muy conocida. En esta película hay un personaje Un acteur, Popek, que est connu pour faire de l'humour juif. que lo desempeña Popek, que hace humor judío. Entonces vamos a ver la historia de Popek. Habla con un acento judío terrible y está en el restaurante y dice, mira la carta, llama al camarero y he visto en la carta y quiero el menú infantil. C'est-à-dire le menu coûte 5 fois moins cher. El menú que cuesta muy barato. Absurde. Eso es absurdo, evidentemente. Il y a 50 ans. Tiene 50 años. C'est une façon de. Pero es una manera de burlarse de esos prejuicios que los judíos son muy avaros. Donc, Entonces, il y a cette dimension, hay esa dimensión de lo absurdo. beaucoup plus intéressante. Pero hay dimensiones mucho más interesantes. El humor judío no le da miedo a hablar de la muerte. Entonces os voy a contar una historia. Sí, C'est un vieux juif qui est en train es un judío mayor que está a punto de morirse, está en su lecho de muerte et ils sont des très bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. y huele unos olores buenísimos que vienen de la cocina. Entonces llama a su mujer, qué bien huele. Y le dice su mujer, dice, con mi madre estoy haciendo strudel, es un pastel de manzana judío. Y él huele, Fais-moi un morceau, s'il te plaît. dice, tráeme un trozo, por favor. Je vais demander à maman. Y ella dice, voy a preguntarle a mi madre. Desaparece en la cocina y vuelve. Él está en su lecho de muerte y le dice, no te lo voy a dar. Y él dice, ¿por qué? Pour la cérémonie tout à l'heure. Mamá ha dicho que es para la ceremonia de luego. Donc ce mot. Entonces podemos hablar de la muerte, pero no de cualquier manera, evidentemente. Je termine là-dessus. Y termino con esto. Lo más sorprendente es que el humor judío Dans lequel les es un humor en el cual los representantes religiosos dans les histoires. entran en las historias. Hay muchas historias judías donde hay rabinos como personajes. Es increíble. Pero no solamente rabinos están presentes en las historias judías, Non seulement d'ailleurs des rabbins dans la vraie vie. no solamente en los rabinos en la vida real cuentan historias divertidas, pero también Dios forma parte de esas historias. Et que vient faire Dieu dans ¿Y qué hace Dios en todo esto? des conseils? Viene a dar consejos, viene a decir lo que piensa, viene a hacer reproches, está presente. Aussi avec Dieu. Y entonces, una historia judía con Dios es muy... Los voy a decir una cortita. Esto es una historia que desarrolla en una sinagoga. Hay un judío rico y otro pobre. Y los dos están rezando en voz alta. Y el pobre dice, hace mucho ruido, y le dice a Dios, Dios, por favor, te lo suplico, dame los $50 que necesito para alimentarme estos días. Por favor, dame ese dinero. Et le juif riche. Y el rico dice, Tiens, les voilà tes mira, 50 ten, dollars. aquí te doy los 50. Fais la paix à Dieu. Déjame en paz, deja en paz a Dios, que yo lo que le voy a pedir son $10.000. Entonces vemos que en estos judíos, que en estas historias, vemos que Dios les contesta en algunas historias. Toute petite histoire. Otra pequeña historia. Alguien que reza a Dios, Dios, te lo suplico, haz que gane a la lotería. Y siempre lo está preguntando y siempre lo está pidiendo. Quiero ganar a la lotería, quiero ganar a la lotería. Y de repente oímos la voz de Dios. Mira, por favor, me gustaría, pero primero compra el boleto. Alors voilà, Dieu. Alors, Entonces vemos que Dios está ahí presente. Lo que es interesante, termine juste No te preocupes. y termino en lo que dice Catherine, pour la rejoindre.
Si todo este humor existe, es porque el pueblo judío porque ha conocido sufrimientos históricos considerables. Entonces hay un nexo entre la capacidad de dirigirse a Dios, de tener un personal religioso presente en esas historias, ser bueno con los demás y el hecho de haber sobrellevado todas esas pruebas difíciles. El humor también sirve para crear lazos tomando una distancia con nuestra propia experiencia en el momento que hablamos de ello. Y pienso que en situaciones extremas como las que conoce Catherine, el humor permite al mismo tiempo crear ese lazo con el paciente y sobrepasar esa situación, ir más allá porque hablamos de ella de otra manera. Toma este medicamento, tienes que dormir. Voy a preguntar a Catherine sobre este asunto, pero antes, dado que nos has explicado qué es el humor judío, yo prefiero que terminemos. ¿Por qué has escrito este libro en el que hablas del declive? ¿Por qué hay este declive en el humor judío, en tu opinión? Esto me va a obligar a ser largo y serio. Si te alargas, bueno, no muy largo. Me has dicho, te intentaré cortar amablemente. Bueno, resumiendo, este humor siempre ha existido, pero las historias divertidas de las cuales os hablo son recientes. ¿Y por qué existen con éxito? Porque a partir de los años 60, hay unos 60-50 años, apareció en el espacio público una imagen más bien abierta, buena con los judíos, en los países donde existía Estados Unidos, en Francia en particular. ¿Por qué esa imagen era positiva? Porque son los años donde la población en general tomó conciencia de lo que había sido el nazismo, las cámaras de gas. Entonces fue una gran sorpresa y eso creó esa compasión, porque en ese momento la imagen de Israel era muy positiva en los años 60 y 70. Era mucho más positiva que lo que es en la hora actual. Y era el momento en donde había muchísima efervescencia intelectual que era llevada por los judíos, sobre todo en Estados Unidos. Les comento Woody Allen, todo el mundo conoce sus películas. Bien, es ese humor judío americano que tiene mucho éxito en esos años. Y luego llegan los años, entonces es un humor bueno, blanco, descubrimos, queremos conocer, y hay una relación entre los judíos que practican un humor y un público no judío. Y llega el final de ese periodo, el final de los años 90, donde todo da la vuelta. No hay esa efervescencia cultural, la imagen de Israel se vuelve negativa cada vez más y el estupor al descubrimiento de lo que había sido el holocausto, pues eso ya desaparece, eso ya todo el mundo lo conoce, ya no sorprende. Entonces nos sorprendemos con otras cosas. Entonces hubo un momento donde había mucha bondad hacia los judíos en los años 70, 80, 90 y un momento donde hay menos bondad hacia ellos. Y cuando eso desaparece, esa bondad desaparece, pues uno no va a empezar a contar historias que llevan a la bondad. Entonces esa es la idea general. También que los jóvenes ya no tienen ese contacto con los mayores, ¿no? ¿Eso también juega un papel? Entonces, evidentemente, en los años 70, 80, cuando empezamos a hablar mucho de lo que había ocurrido durante la guerra, había gente que había conocido esta experiencia sobre los supervivientes en las escuelas en Francia. Existían los deportados que venían a contar sus historias. En las escuelas empezamos a organizar viajes a Auschwitz con personas que habían conocido Auschwitz. Entonces hoy lo podemos organizar este tipo de viajes. Hoy en los programas escolares hablamos de las cámaras de gas. Todo esto es conocido. Pero los que lo han conocido, los que lo han vivido, ya no están aquí, aparte de algunas personas, pero que son muy mayores. Entonces ya no hay esa relación de haberlo vivido en la familia, porque hemos conocido a supervivientes. Todo eso ha desaparecido. Entonces todo eso cambia de naturaleza, eso cambia la relación a esta pregunta, y creo que eso modifica la plaza del humor. Para terminar ya con la serie de preguntas que te estoy haciendo, Michelle, ¿hay alguna iniciativa para intentar que ese humor no se pierda y que los jóvenes lo aprendan un poco? Además,
de tu libro, quizás, pero... Je pense qu'il faut attendre. Creo que hay que esperar que la situación en el Oriente Medio mejore. ¿Quién tiene ganas de contar historias judías en este momento con lo que está pasando allí? Pienso que el clima, espero, haya cambiado, donde se ha encontrado la paz. Quizás en ese momento seguro que habrá el espacio para crear humor, pero ahora no es el momento. Lo voy a decir de manera muy general. No se puede hacer humor de cualquier manera ni en cualquier momento y con cualquier persona. No es el momento y no veo con quién lo podríamos hacer. Y Catherine, en tu libro dices que para poder acompañar a una persona en sus últimos momentos es necesaria una comicidad que acompañe, que ayude a relajar y que incluso arranque la sonrisa. ¿En qué consiste ese papel? O sea, ¿esto lo puedes explicar un poco? Okay, so Sí. Hay un humor que es amable, es verdad. Hay un humor que no es de carcajada, que no son chistes. Y tiene que ver más bien con estar presente al lado de las personas de una manera en la que reconozcan tu humanidad y el estar juntos. En ocasiones el humor sí que nos ayuda a distraer la atención de determinadas cosas. Por ejemplo, una persona que a lo mejor no está muriendo, pero está en el hospital, está ingresada con una enfermedad, por ejemplo, pulmonar y le cuesta respirar, ¿no? Respira así, jadeando. Bueno, al final de la vida, pues también la gente que está muy inconsciente, pues tienen ese tipo de respiración laboriosa que no les molesta. En realidad no sufren, pero la familia sí se preocupa. Hay que hacer que la familia lo entienda, ¿no? La familia están todos ante esa respiración tan agitada. Pues, parece que se contagia a todos los familiares, ¿no? Y hay que ser capaces de señalarles que realmente esa risa no es traumática. Y hay un momento ahí también de humor, porque tienes que conocer a la familia, porque a veces no puedes invitar al humor de forma brusca, ¿no? Pero sí, a lo mejor les puedes señalar, estáis respirando como locos, ¿no? ¿Qué pasa? Relajaros. Relajaros, quizás lo que podéis hacer por esta persona es hablar tranquilamente, seguir hablando como siempre, tocar, todo ese tipo de poner un poquito de crema, a lo mejor, esos tubitos de crema que a veces llevamos, ¿no? En la piel de la persona, en la mano de tu madre, por ejemplo, ¿no? Porque la piel a lo mejor se ha resecado un poco. Bueno, esas son formas de ayudar a la gente a entrar en contacto, tocar, estar junto a la persona, amarse, digamos, ser compañeros, acompañar, crear, digamos, ese espacio de relajamiento donde esto pueda suceder. Bueno, es un poquito como pinchar un globo, romper la tensión. Y a veces se hace a través de la risa, hacer ver a la gente que se están comportando de una manera tonta. Y a partir de ahí, bueno, podemos ir introduciendo cosas que podemos hacer en lugar de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y el humor en ese sentido tiene una función, pero ha de ser cuidadoso, muy amable, para que la gente, digamos, se aproxime entre sí y al paciente, a la persona, ¿no? Quizás el paso siguiente es llorar también, saber llorar, porque es duro, ¿no? Y hay que decirle a la gente que lo está haciendo muy bien también. Tanto la pena como la risa van conjuntas en ese momento y las tenemos que acomodar en ese momento. Por eso damos... si damos pasos erráticos es terrible. Habrás tenido posiblemente aprendices, personas que aprendían el oficio junto a ti, e incluso también para familiares que han tenido que acompañar a personas. Porque a veces cuesta, supongo, quitarse esa incomodidad, ese miedo, ese bloqueo. ¿Qué puede ayudarles? O cómo a la persona que acompaña, ¿cómo le ayudamos a hacerlo mejor? A no equivocarse, a no quedarse bloqueado. Yeah.
So I don't know whether the same thing happens in Spain. No sé si es igual en España, pero en Inglaterra me he dado cuenta de que a veces cuando la gente intenta hablar a alguien en estas circunstancias que son difíciles y tristes y tensas, hay una especie de voz especial que utilizan las personas, un poquito tontorrona, así como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y así, como muy bajita y un poco quebrada, ¿no? Y mis pacientes me dicen que eso les vuelve locos, no les gusta nada. Entonces podemos ayudar a estas personas que están aprendiendo a aprender a utilizar la misma voz que utilizarían cuando estás en el supermercado comprando la verdura, por ejemplo, la voz del día a día, la voz cotidiana, porque estamos haciendo las voces que utilizamos, porque estamos también en una situación cotidiana con personas normales y ordinarias, lo que pasa es que están muriendo, ¿no? Pero utilicemos la voz normal. Hay una posición natural, digamos, de nuestro cuerpo que es empática, más erguida, ¿no? Y esto ayuda también. Ahora estoy inclinando un poco mi cabeza, ¿no? Y me ajusto ahora, ajusto mi postura también, ¿no? Bueno, pues este tipo de consejos también las compartimos con otros profesionales. El lenguaje corporal modela el que generan las otras personas que están en la habitación, ¿no? Y entonces, bueno, pues si hablas en esa voz así un poco chirriante, eso indica algo. Y entonces enseñamos tanto a las familias como a los profesionales más noveles, más nuevos, que seguimos estando con personas normales, que esa persona sigue siendo tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, que sigamos empleando la voz habitual. Y a veces hacemos esa imitación, digamos, de la voz chirriante para generar un poquito de humor. Estamos hablando como si fuéramos Mickey Mouse, vamos a dejar de hablar así, ¿no? Y eso introduce un elemento de calma, de relax. Es humor también, ¿no? Es decir, no se trata de entrar ahí a contar chistes para que la gente se parta. Son momentos pequeños detalles, momentos que nos hacen reflexionar sobre cómo nos estamos comportando y que nos hacen darnos cuenta de que no hace falta que lo hagamos, ¿no? Me lo cuentan personas que han leído mis libros, ¿no? A través de los medios sociales, que me dicen que en mi libro hay humor, que se ríen también, porque a veces se reconocen en esos momentos que se relatan, que nos cuentan un poco cómo somos los humanos. Hay una cierta parodia de esas situaciones y eso nos permite relajarnos y retornar a la normalidad que necesitamos. En el libro que la gente en sus últimos momentos irradia humor. ¿Eso necesita una explicación? Porque no he acabado de entenderlo del todo bien. Yo creo que lo que sucede en esos últimos momentos de la vida, y seguramente es el mismo proceso que Michel describe con esa comunidad de personas que han sufrido históricamente, ¿no? Hacia el final de nuestras vidas, todo lo colocamos en su justa perspectiva. Las personas que han sido capaces de dar significado a sus dificultades del pasado, que buscan la paz, que lo han hecho ya en su vida anteriormente, reconocen qué es lo importante en la vida. Y lo que importa pues es las consecuciones que hemos tenido con nuestras personas, es la conexión, es el amor. Y son mensajes que repito una y otra vez, ¿no? Que la gente pues necesita decir cosas como lo siento, te perdono, te quiero. Necesitamos expresar gratitud, necesitamos expresar amor. Y quizás, no sé si en España lo hacéis mejor esto que en el Reino Unido, donde no se nos da muy bien utilizar estas palabras, ¿no? Se nos da mal hablar del amor. En nuestra cultura nos da un poco de vergüenza, ¿no? En público, sobre todo. Entonces, ese final de proceso nos da permiso, de alguna manera, a cambiar esa pauta y hablar con amabilidad, con amor, con afecto
Y luego, bueno, pues salir al pasillo del hospital y a veces sales al pasillo del hospital y oyes risas procedentes de las habitaciones, porque la gente está recordando anécdotas del pasado, están reviviendo momentos que les unieron como familia, porque fueron momentos divertidos. Y que vuelven a unirles en ese momento, porque son momentos divertidos. Y ese recuerdo de aquellos momentos hace que ceda la ira, que cedan los reproches, los rencores, ¿no? Es una especie de orquestación, una orquesta, digamos, de los recuerdos. Y eso pasa también en los funerales, ¿no? Después de los funerales, muchas veces, cuando se sirve un poco de comida o de bebida, sí, hay pena, pero también hay risas que surgen a través de ese cariño, de esos recuerdos, de los momentos divertidos compartidos por todos. De manzana. En los funerales, como decía Michel. ¿Quieres decir algo, Michel? Quería ilustrar lo que viene a decir Catherine de otra manera. No conozco las estadísticas, pero una parte de las personas mayores necesitan cuidados paliativos porque su muerte va a ocurrir en pocos días, en pocas semanas. Y otra parte de las personas muy mayores no morirán de manera brusca. Llegarán a muy mayores. Es un declive. Cuando hay una enfermedad se cuida. Tengo una mamá, o sea, mi madre, que es lo que quería ilustrar. Cuando la estaba escuchando pensaba a mi madre, que tiene 98 años, que está en una residencia de mayores, que no tiene Alzheimer, pero de vez en cuando se le va un poco la cabeza. Tiene la memoria del pasado y muy poca del presente. Con mi madre, antes de que estuviera muy mayor, me hubiese atrevido a decirle: te voy a contar una historia divertida. Jamás se me hubiese ocurrido. Pero ahora, cuando voy a verla, siempre busco un recuerdo divertido que le va a hacer reír. Y cuando me acuerdo de uno, entonces siempre estoy muy emocionada, y ella también. Ahora tiene muy poca capacidad cognitiva, pero ha despertado ese conjunto del humor. Y el segundo ejemplo que me viene sobre mi madre, tengo un nieto, entonces para ella es un bisnieto que tiene 5 años y que imita a los pájaros muy bien. No le conoce, la ha visto muy pocas veces, no le reconoce. Pero cuando digo: mira, mamá, mira, tus bisnietos, todo el mundo va muy bien, y tu bisnieto, el mirlo chiflador, entonces ahí se ríe y le reconoce, le identifica riéndose, porque eso le hace gracia de tener un bisnieto que silba como los pájaros. Y es lo que quería decirle cuando escucho a Catherine. Eso es lo que evoca en mí, esa importancia del humor para hacer vivir una relación, que desaparece, y eso es muy importante. Y eso completa lo que dice Catherine sobre las situaciones mucho más extremas que ella conoce. Voy a cambiar un poco el tema de la conversación. La libertad de expresión, que en el planeta pues está un poco de capa caída en determinadas zonas. El Economist acaba de hacer una lista y al parecer hay 24 países con una democracia saneada, solo 24 países con una democracia, digamos, sí, saneada o sana. ¿Cuál es la relación entre el humor sincero, el humor libre y la libertad de expresión? ¿Hay alguna relación? ¿No la hay? ¿Quién quiera de los dos, quien tenga una opinión sobre este asunto? Le sociólogo. El sociólogo. Os voy a hablar de mi país. En Francia hemos tenido más o menos al mismo momento dos cosas que van a dar un ejemplo a lo que me acaba de preguntar. Tenemos un mensual, Charlie Hebdo, que todos conocéis, que ha publicado en su portada y dentro de caricaturas del profeta Mahoma. Es una revista satírica.
Y en Francia la blasfemia es algo legal. Tenemos derecho de blasfemar. No se puede reprochar a alguien que haya blasfemado. Entonces ahí tenemos un mensual que publica caricaturas legalmente. Y como lo sabéis, en 2015 hubo 2 terroristas islamistas que vinieron en los locales de este mensual y fue una carnicería, reprochándole que haya hecho humor bajo esa blasfemia. Primer aspecto. Más o menos en el mismo momento existe en Francia un cómico, un humorista, que hace stand-up, Dieudonné. Dieudonné es un personaje complicado, pero en algunos monólogos se burla de los judíos y se burla de las cámaras de gas. Hace venir a alguien a escena disfrazado como de deportado de Auschwitz y hace humor. Y eso no gusta. Y eso no gusta sobre todo a las comunidades judías. Y Dieudonné no solamente le prohíben, pero le castigan por la ley, porque hace provocación al odio. Entonces, en estos 2 casos, se plantea aún esta pregunta. Con Charlie la blasfemia es legal, entonces él tiene derecho de expresar bajo forma humorística, es su forma de humor, no es el mío, pero es el suyo y tiene derecho de forma humorística cosas que tocan la religión. En cambio, Dieudonné, el humorista, va demasiado lejos en su humor y en lo que concierne a los judíos ha tenido juicios que le han castigado por eso, pero no solamente juicios, va a tener problemas porque va a hacer humor sobre las cámaras de gas. Esto crea un auténtico problema. ¿Dónde se para el derecho al humor? ¿Dónde se para la libertad de expresión? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo no tengo la respuesta. Yo estaría más bien de la libertad de expresión máxima y haciendo un llamamiento al sentido de la responsabilidad. Yo pienso que si me hubiese preguntado mi opinión sobre Charlie Hebdo, esta revista satírica, les hubiese dicho, tenéis el derecho de hacer humor, pero a lo mejor no es muy inteligente hacerlo, no es muy astuto. En cuanto al humorista Dieudonné, yo pienso que va demasiado lejos. Pero entonces la libertad máxima no se hace humor que haga demasiado daño a los que se refiere su humor. Entonces, ¿ves? No es muy sencilla la libertad de expresión. ¿Dónde se para? ¿Quién decide dónde se para? ¿Dónde? Entonces eso crea problemas, los problemas que nos encontramos sin parar. Yo tengo tendencia a pensar que hay que ser abiertos y al mismo tiempo marcar límites. Y ahí está la dificultad. Catherine, tú te has planteado lo de la libertad de expresión y el humor, si hay algún vínculo entre o sea, si para que haya una risa plena, como dice Michel, tiene que haber una libertad de expresión que permita todas las modalidades. That's interesting. Interesante. Sí, pensaba yo en esa utopía del humor político, ¿no? Hasta qué punto es permisible reírse del gobierno. Yo sospecho que la falta de permiso para reírse del gobierno probablemente tiene que ver con los que están debajo de los 24 en esa lista, ¿no? Una cosa importante de esta cuestión es que precisamente por ese giro que da el humor, por ese aspecto de lo inesperado, sucede que a veces ríes primero y luego piensas. Y sucede que a veces resulta que las personas se dan cuenta de que hay una forma distinta de pensar sobre problemas o cuestiones sobre las que tenían una opinión consolidada, ¿no? Al haber sido llevadas al absurdo, a veces cuestiona o interpela de esta manera a las personas. Ahora, la ley puede decir si hay un punto a partir del cual generar esa reflexión a través del humor puede ser generar el odio también, ¿no? Y eso no se ha de permitir. No se puede legislar seguramente sobre
cómo se incita a la gente a compartir el odio, más que sobre la producción del odio. Je voudrais parler d'une affaire très intéressante. Un tema muy interesante. Hace unos 40 años hubo en Francia un episodio terrorista un poco complicado, pero os voy a resumir. El terrorista se había escondido en la embajada de Irán. Entonces las autoridades francesas no podían hacerle salir de ahí. Y entonces empezaron las discusiones entre Irán y Francia, y un día tuvo derecho de salir y de volver a Irán. Entonces no se sabe exactamente lo que pasó, pero en este contexto está claro que el juez, bueno, está claro, es posible que el juez no haya actuado como juez, pero hizo lo que le había pedido el gobierno francés, teniendo en cuenta los acuerdos con el gobierno de Irán. Pero en este contexto, cuando sale de la cárcel, el periódico Le Monde del Mundo, que es uno de los más importantes periódicos de Francia, un dibujante Plantu del periodista Le Monde, en la primera página del periódico, publica un dibujo de Plantu, y el dibujo es el juez que pregunta al terrorista: ¿usted va a viajar? Va en clase business, le ponemos pasillo, ventana. Entonces el juez, que estaba así como inclinado sobre él, estaba a punto bueno, pues entonces, por supuesto, clase business, o sea, lo que usted quiera. Entonces algo muy fuerte, pero muy divertido. Pocos días después el juez se suicidó. Seguramente habría otras razones sobre este suicidio, pero pienso que este dibujo tuvo un punto de inflexión porque fue muy importante y muy comentado. Entonces el humor puede hacer daño a alguien, a un grupo, a los belgas, a los córsegos, a los judíos, a los jueces, pero también puede hacer daño a una persona. Y sobre todo cuando en política hay humor, es para hacerle daño a una persona, y esto me parece muy peligroso. Voy a leeros algunas frases de personajes famosos. La primera es de Kierkegaard, el filósofo danés. Dice: me olvidé de reír y más tarde, cuando abrí los ojos y vi la realidad, empecé a reír y no he parado desde entonces. ¿Qué os sugiere esta frase? Bueno, es el absurdo de la vida, ¿no? La vida todo el rato tiene como dice Catherine, en los últimos momentos es cuando somos capaces de ver el absurdo que hay en cada momento. Oui, mais il y a aussi l'idée qu'il a ri trop tard. Pero también está la idea que ha reído demasiado tarde. Más tarde, no en el momento en lo que ocurre. Entonces hay cuestiones de tiempo. ¿Es el tiempo adecuado para reírse? Au mauvais moment, c'est-à-dire après, c'est peut-être aussi une façon comment dirais-je, d'être dans la tristesse. De estar en la tristeza, en la desesperación. Y antes me comentabas, Michelle, que Catherine en su trabajo trabaja con el sufrimiento y que tras el humor judío, evidentemente, hay también mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Por qué llega el humor tras tanto dolor? ¿Por qué tras el dolor llega el humor? Dudo entre dos explicaciones diferentes. La primera es: el humor permite tomar distancias en relación a la vida, sobre todo cuando la vida es difícil. La vida es difícil, no tengo dinero, he perdido a familiares, me persiguen, hay prejuicios hacia mí. El humor me permite salir de este atolladero. Y creo que es una explicación muy fuerte. Y saber que el pueblo judío se define con una historia tan dolorosa, que hay un historiador que ha dicho: la historia judía es una historia de lágrimas, lacrimógena, donde hay muchas lágrimas todo el tiempo. Pero también puede haber otra explicación. Cuando se cuenta esta historia lacrimógena de todo este sufrimiento,
pasamos al lado de muchas cosas. El mundo judío no es solamente un mundo que ha sufrido, es un mundo que tiene vida, que tiene tradiciones, que tiene cultura, literatura, pintura, científicos, política, que ha traído ideas al mundo. El humor nos recuerda que la historia judía no está hecha solamente de sufrimiento. Entonces dudo entre estas dos explicaciones, una para decir tomo distancias en relación al sufrimiento y otra para decir pongo en adelante otras cosas que el sufrimiento. Quizás tengamos que hacer las dos cosas a la vez. ¿Cómo lo ves tú, Catherine? I think that there are other things happening, and the world is a really good illustration of this at the moment, where humor is impossible. There are terrible things happening. Están sucediendo cosas terribles. We cannot, should not. Ni podemos ni deberíamos bromear con ellas. Hay personas que están experimentando Things happening to them, perhaps individuals, horríficos como individuos, tragedias familiares, enfermedades o naciones enteras, digamos, guerras. Sabemos que hay guerras ahora. Y ahí nos cuesta mucho encontrar humor. Solo si eres una de esas personas afectadas tienes permiso, digamos, para reírte. Pero también cuando hemos soportado experiencias duras, al final de ese periodo de sufrimiento, puede haber un elemento de alivio que viene de la mano del humor. Una vez que ha terminado el miedo, el humor, a veces generamos un tipo de risa histérica, sin control, pero al final del proceso, cuando estamos ya bien, generamos un humor distinto. La risa es un mecanismo que nos permite generar los elementos químicos que nos permiten combatir, digamos, esas experiencias de tremendo miedo, de tremendo sufrimiento. Y aquí, estando en presencia de personas tan cualificadas, pues me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas, pero realmente es una parte muy importante de nuestra fisiología, que el tener la risa, la sonrisa y esos elementos químicos que se liberan en el cerebro. Y en mis cuidados paliativos hay algo, o mi experiencia en el cuidado paliativo, me interesa mucho ver si las personas son capaces de generar humor o no. Si tienen sensibilidad para con el humor, eso nos está diciendo que esa persona está bien. Aunque esté muriendo, están bien. Por contraste con otra persona que a lo mejor está deprimida, y la depresión no es normal en el final de la vida, es interesante, pero ahí generamos una resiliencia suficiente como para aportarnos una robustez en el final de la vida que antes a lo mejor no tenemos. Entonces, pero en general la gente con depresión son incapaces de divertirse, de experimentar el humor, y a veces tampoco son capaces de creer en las emociones negras. Están en una especie de desierto, de erial, de emoción. Porque a veces cuando sentimos dolor nos damos cuenta de que si lloramos o si reímos nos sentimos mejor y empezamos a sentirnos mejor. Empezamos a sentir emoción, sean tristes, emociones tristes o de humor. Así que el humor muchas veces es un test, es una prueba de si tienes un equilibrio emocional. Lo que quiere decir que estás en terreno seguro, o si estás, por el contrario, en ese erial, en ese desierto donde no conectas con ninguna emoción. Como para hacer como de cortina de humo, en España y en otros países, pero en España ha habido épocas en las que se estrenaban muchas comedias cuando lo que tocaba era hacer crítica social. Ese papel del humor, como de cortina de humo. Escuchando a Catherine, quizás mucha gente... Michelle, bájate el micrófono que lo tienes en la ceja. ¿Dónde está? Así, gracias. Es que si no, no te oyen los traductores. Oui, oui, oui. Yo creo que ¿Funciona? Oui, oui, ça marche, funciona. Donc je voulais dire, je crois Quería que decir- vous êtes certainement comme moi nombreux à avoir connu l'expérience suivante. Seguramente, Un petit como enfant todos, pleure. habéis conocido esta experiencia. Un niño llora, un niño pequeño. Tout l'effort que je vais faire, Todo el s'il esfuerzo arrête que de voy a pleurer, hacer para c'est que de deje faire de rire. llorar es hacerle reír.
Entonces, para eso le voy a distraer su atención, llevarle a que vea algo más divertido y que le haga olvidar lo que le hace llorar. Entonces, el rol de la risa es que permite pasar de un estado a otro. Es un caso extremo, pero eso a mí me ha ocurrido. Pero sé que si consigo hacer reír a un niño que llore, pues le he tranquilizado. Y se tranquilizará. Me parece que esta discusión que tenemos es apasionante porque podemos circular de casos muy particulares, muy personales, con situaciones vividas, cada uno desde su punto de vista, pero cada uno podemos pasar a reflexiones muy generales sobre la experiencia, sobre la calidad humana. Entonces me parece muy interesante este tema del humor, porque los mecanismos que están en juego nos permiten interesarnos a casos particulares y a la sociedad. Entonces me parece que los organizadores han hecho muy bien de ponernos juntos. Creo que, a no ser que Catherine quiera decir algo, voy a dar paso ya a las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados del momento? ¿Para Catherine o para Michelle? Hola, la pregunta es para ambos. A mí me gustaría saber, entonces, ¿cuándo es conveniente, digamos, o es prudente el aplicar o desarrollar el humor en esas circunstancias donde se desarrollan emociones tristes? No conviene, digamos, aplicar el humor, y en aquellas en que se generan emociones de alegría, pues es más factible o más fácil aplicar humor. O, sin embargo, se puede aplicar también en circunstancias menos favorables, hostiles en el entorno o también complicadas en la salud, un humor, digamos, inteligente, respetuoso, para facilitar el llevar estas circunstancias. ¿Ustedes piensan que podría ser incluso conveniente y favorable para superar esas dificultades en esas circunstancias tan complicadas, tan complejas? Sí, me parece una pregunta fantástica. Muchas gracias. Podemos imaginar que imaginemos que estás en un hospital trabajando con pacientes digamos, terminales. Entonces, a la gente que está formándose, entrar en contacto con cuidados paliativos a veces no es lo más apetecible, ¿no? Les tengo que contar a los alumnos, a los residentes, que el cuidado paliativo tiene que ver con controlar los síntomas de manera excelente, no tiene que ver con morirse. Estamos en la vida, pero claro, estos residentes o estos principiantes a veces no entienden que los cuidados paliativos tienen que ver con controlar los síntomas. Entonces yo me suelo presentar en primer término y a menos que me digan que no quieren ver al paciente, pues, pero yo creo que lo importante es presentarles a los pacientes en primer lugar. Y no sé, quizás hay quien piensa que porque me están viendo aquí ahora, eso quiere decir que cuando llegue la hora de la merienda ya vas a estar muerto. Bueno, pues si les digo esto, hay veces que se ríen, porque lo habían pensado, bueno, más bien con un plazo de una semana o el próximo mes, ¿no? Entonces, abordar la médula de esa situación difícil, preguntar, ¿cuánto tiempo vas a vivir? Claro, esta idea de ver a un paciente, a los residentes les impacta, ¿no? Entonces necesitamos un espacio para hablar de aquello que nos asusta sin tenemos que entrar ahí en la habitación con esa voz ridícula o con la postura incorrecta, ¿no? Entonces hay que eliminar, digamos, esa actitud a la defensiva y generar, digamos,
evitar tratar a los pacientes como si fueran niños, prepararles, ¿no? Prepararles para que hablen con el paciente. Se trata un poco de ir a casa sintiéndose mejor después de esa experiencia, en el caso de las personas a las que enseñamos. Y luego, a partir de ahí, somos capaces de compartir chistes también. Creo que si conseguimos eso, el equipo de paliativos va a tener éxito. Yo intento generar ese humor en mis colegas constantemente. Y si no funciona, tengo que cambiar un poco de estrategia. Entonces, como ha dicho Michelle antes, cuando tenemos personas que no están en armonía, que no están en acuerdo con ellas, entonces no funciona el humor. Hay que conseguir primero esa comunicación, esa conexión, ese acuerdo mutuo. Y a veces en el cuidado paliativo, pues hay complicaciones, hay familias que son un poco renuentes, ¿no? Que son donde cuesta más. Bueno, no me voy a poner en posición erguida, como decía Catherine, pero sí cómodo para la comunicación. Quería decir unas cuantas cosas al respecto de lo que habéis dicho. El humor ha sido algo, bueno, contra lo que el sistema siempre ha tenido sus precauciones. Ya en El nombre de la rosa, el humor era algo casi subversivo. Y en el transcurso de la historia también. O sea, cuando uno se ríe, de alguna manera está subvirtiendo un orden lógico de las cosas, y está transgrediendo unas normas. Con respecto a lo que decía Catherine, yo la experiencia la he tenido con mi madre y no fue una despedida momentánea de esas, no, fue una despedida larga donde ya fue perdiendo poder cognitivo, y sí que fui experimentando distintas etapas. Efectivamente, pero siempre presididas por el humor. Y cuando uno ya se dedica a esa tarea de acompañar a una persona en el último tramo de la vida, no deja de ser un acto de conciliación y de reconciliación, donde se presupone que has aprendido a perdonar. Entonces, con respecto a la madre, casi entras en un estado placentario. O sea, es de una cosa, ¿quién te va a conocer mejor que la madre que te parió? O sea, tu madre no la vas a engañar nunca, vas a ser hipernatural. Y los mecanismos van a ser los mismos que usabas cuando tenías 15 años, que llegabas a casa, había discutido con tu padre y que lo que querías era introducir un discurso de alegría para romper aquel ambiente a veces asfixiante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en los últimos momentos de la vida, si has sido una persona divertida, con tu madre vas a ser naturalmente divertido, no va a ser nada artificioso. Es tan fácil como dejar fluir la manera de ser. Yo no tenía entrada esta mañana y he dicho, coño, quiero entrar a esto porque me parece interesante. ¿Cómo puedo pedir la entrada? Pues siempre con humor. He oído a un señor ahí que era de la Universidad de Valencia y me ha dicho, ¿no tienes entrada? Digo, no. ¿Y la quieres? Digo, pues sí. ¿Y de dónde eres tú? Digo, pues de la Universidad de la Vida. Y como no tengo internet para acceder a la entrada, creo que de las que tienes, una era para mí y ha dicho, encantado de dártela. Quiero decirte que en la vida, cuando vas con ese prurito de humor, las cosas fluyen mejor. Y bueno, por experiencia personal, para mí el humor ha sido la tabla de salvación de mi vida. O sea, yo creo que es un resorte y un antídoto que traemos en el gen para ser capaces de que conscientemente, siendo seres finitos, somos capaces de levantarte todos los días y escribir una sonrisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Una pregunta más de alguien? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues muchas gracias por habernos acompañado. No hay más preguntas, ¿no? Ah, sí, hay una más. Perdón, una más. Quería preguntarles por qué hay tanto miedo a utilizar el humor en sitios como los hospitales o las residencias, por ejemplo, y cómo se podría introducir.
Yo creo que esta pregunta es para Catherine, ¿no? ¿También? Pues Michelle, lánzate. Catherine d'abord, et je dirais un tout petit mot. So I don't agree that No estoy del todo de acuerdo con que... O sea, estoy de acuerdo contigo, que el humor tiene un lugar. Pero una de las cosas que sucede es que cuando la gente enferma, cuando la gente envejece mucho, empiezan a verse como distintos de los demás y nosotros también empezamos a tratarles como si fueran distintos. Y es estupendo oír aquí que se haya utilizado la palabra acompañamiento más que de cuidar, porque cuidar a veces puede tener un componente infantil, ¿no? O de infantilización, mantenerles seguros, asegurarnos de que todo va bien, mientras que la idea de acompañamiento es ver qué quieren hacer, qué les interesa y compartirlo con ellos, qué noticias quieren oír. Y el humor en ese sentido es parte muy importante de todo eso. Es decir, la gente mayor, la gente enferma, negarles, digamos, que compartan esa realidad, tiene que ver con ese culto de la salud y de la juventud y de la salud como la única condición humana valiosa, ¿no? Y creo que tenemos que salirnos de salir de ahí. Y a veces hay que decirle a la gente, lamento contaros que todos vamos a morir y algunos vamos a envejecer también y seguiremos siendo personas humanas y dignos de todo aquello que incluye la humanidad, y eso incluye también el humor. Gracias. Solo una palabra. Hemos insistido mucho sobre las personas mayores. He estado en hospitales para niños. Hay payasos, vienen payasos en los hospitales para niños. Es decir, que tenemos cuidado, que tengan esa presencia del humor. Su presencia en el hospital no es solamente para los niños. Quería agradecer al señor que ha hablado antes, porque el lado subversivo del humor, no hemos hablado de ello, pero escuchándole me acordé de la película de Charlie Chaplin, El dictador, donde por primera vez, en vez de decirnos los peores horrores sobre Hitler, le vemos sobre la forma de un dictador totalmente ridículo. Y eso funciona. El humor puede ser muy subversivo. Y quisiera terminar con otro punto. Tengo dos escenas de entierro muy breves que me gustaría contarles. La primera es, entierro a mi suegro, y en ese entierro está la ataúd abierta y el enterrador, que era totalmente idiota, en voz alta dice, se gira hacia mi suegra, que estaba muy triste, y le dice, de una forma sentenciosa, señora, todavía hay una plaza en el agujero. Y nos miramos unos 3 o 4 y decimos, bueno, no era humor de su parte, pero en las situaciones trágicas hay mucha parte cómica y hay que ser capaz de verlo. Y lo último que quisiera decirles, estaba en una iglesia en París, también para un entierro de un amigo mío, que había sido un personaje muy importante en la República, y había muchos discursos, uno detrás de otros, y muchos discursos, y era alguien que todo el mundo quería personalmente. Y muchos de los que hablaron de él hicieron humor, contaban cosas divertidas sobre él. Y me pareció de muy buen gusto, no era nada de mal gusto. Se puede rendir homenaje a alguien en situaciones dramáticas, por ejemplo, funerales, contando momentos divertidos que él mismo le gustaba contar. Entonces tenemos que aceptar de un conjunto variadas. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un privilegio oíros. Y gracias al Foro de la Cultura.